De nuevo, un cordial saludo a todos. En el tema de hoy nos vamos a situar en el tema 8 de nuestro libro de texto y vamos a ver el origen y la evolución de la vida en la Tierra, en un tema que es bastante complejo y todavía inacabado en el estudio de la ciencia sobre cómo se han formado las especies y cómo han evolucionado a lo largo del tiempo, ¿no? Es un tema que a lo largo de varios siglos de la humanidad pues ha sido fruto de numerosas discusiones científicas entre el mundo científico y también el mundo social, y todavía en el siglo XXI en que estamos es cuestión todavía de debate entre muchas sociedades, y sobre todo algunos científicos todavía discrepan entre ellos de cómo la vida se ha creado y cómo ha evolucionado. Es por tanto un tema de los más difíciles que tenemos que explicar en este año, ¿no? Vamos a ver un poquito cuáles son las preguntas que nos hacen en la página inicial de nuestro libro, y nos indican el origen de la vida, ¿no? Nos sitúan un poquito sobre nuestro planeta Tierra, el sistema solar que vemos aquí, y nos preguntan un poquito cuándo apareció la vida sobre la Tierra, ¿no? En realidad, la Tierra tiene unos 4.600 millones de años, se formó juntamente con los planetas del sistema solar y con el Sol a la misma vez, a partir de la colisión de numerosos meteoritos que venían del cosmos, y a través de la formación de esa agrupación de meteoritos, esa gran masa de la Tierra, debido a las condiciones ideales que hay de temperatura y de luminosidad, se ha formado durante los últimos, ya os digo, 4.600 millones de años, una vida que en principio hay que explicar en el tema de hoy cómo realmente se ha formado y ha evolucionado, ¿no? Básicamente, en la siguiente imagen nos hablan de, pues con esta imagen de un volcán, eh, que seguramente algunos científicos han explicado pues las catástrofes que existen en la actual Tierra debido a fenómenos como estos volcánicos, o también precisamente a la caída de grandes meteoritos, que ha habido grandes catástrofes que han sido el origen de esos cambios que se ven en los fósiles que hay en la Tierra, donde se ven claramente que ha habido cambios en las formas de vida. Recordemos ahora, por ejemplo, los dinosaurios, que ya no existen, son formas de vidas antiguas que algunos achacan a la evolución y otros a las catástrofes, ¿no? Hoy por hoy vamos a ver que ambas están muy confusas y no se sabe muy bien cuál es el origen de esta evolución en su último término. Las pruebas de evolución nos llevan a llevar siempre a la identificación de fósiles que, como vemos aquí, son seguramente huellas o estructuras duras de algún animal, como este pez oso que vemos, que han quedado un poco fosilizadas o petrificadas realmente en algunos moldes, y que realmente sus partes huesas, como pueden ser los huesos de este pez, pues han sido transformadas por procesos geológicos en componentes minerales que ya sí pueden perdurar en el tiempo, ¿no? Esos fósiles han sido una de las mayores controversias en las teorías evolutivas y en las teorías no evolutivas, que indican que las especies pueden o no haber sido fruto de evolución según la interpretación de estos fósiles. En la siguiente imagen nos representan en el punto número 4 a las teorías evolucionistas, y nos indica la primera foto, la figura ya de Charles Darwin en sus últimos años de su vida, que ha sido realmente el que ha sido el precursor de las teorías evolucionistas. Y en la imagen inferior nos presentan un retrato del primer evolucionista con fundamentos científicos, que fue Lamarck, Jean-Baptiste Monete Caballero de Lamarck, o simplemente el señor Lamarck. Fue el primer evolucionista, que vamos a ver un poquito cuál fue sus principios científicos, que en realidad fueron un poco también la base de las teorías evolucionistas de Darwin, ¿no? En el punto 5 ya será fruto de otro
vídeo y nos indican cómo realmente se forman los mecanismos de formación de nuevas especies, seguramente por aislamiento, ¿no? Aquí tenemos el caso de las tortugas terrestres y las tortugas marinas. Seguramente veremos que los aislamientos geográficos hacen que las especies divergen y se separen. Y finalmente, en otro segundo vídeo sobre evolución, veremos cómo es el caso de la evolución de la especie humana, que es sumamente complejo y que está todavía en constante modificaciones por los científicos actuales. Bien, nos hablan también de los dinosaurios, que es un caso que siempre gusta a cualquiera, sobre los fósiles del pasado, estos grandes reptiles que aparecieron hace muchos millones de años, en una etapa llamada Mesozoico, entre unos 200 y 65 millones de años, y son generalmente, forman parte de un poco de la historia de la evolución de los conocimientos científicos, y también forman parte actualmente de una serie de aproximaciones al mundo de la ciencia, que a cualquier persona le gusta un poco saber cómo fue la vida del pasado, y estos fósiles son los primeros que son más avanzados en su estudio y los más, digamos, impresionantes para la exposición y divulgación de la ciencia. Bien, en el primer punto ya entramos en la teoría del origen de la vida. Hay que distinguir dos grandes apartados que vamos a ver en este tema, ¿no? El origen de la vida, cómo se formó la vida, las primeras formas de vida, y en la segunda parte veremos cómo ha evolucionado esas formas principales o iniciales muy sencillitas de vida en los grandes organismos que hemos visto actualmente, que hay muchísimas variedades, lo que se llama la biodiversidad de los seres vivos, y que hay unos 5 millones de especies que actualmente están poblando la Tierra, pero que si sumamos las especies que han extinguido, seguramente habrá más de 50 o 60 millones de especies conocidas que realmente han desaparecido o han vivido a partir de un origen de la vida que todavía no está muy claro cómo se formó. En realidad, el origen de la vida se puede interpretar de dos formas, por las teorías llamadas de la generación espontánea, o las teorías que ya indican teorías evolucionistas a partir de materiales inertes o materiales orgánicos, los que vamos a ver, ¿no? Pero las teorías de generación espontánea son teorías que prácticamente han existido durante toda la historia de la humanidad, desde el principio de la historia de la humanidad, y los grandes filósofos o naturalistas del pasado han sido generalmente seguidores de la generación espontánea, que hay que recordar que básicamente indica que todas las especies, sobre todo las inferiores, aparecen de forma espontánea, sin ningún tipo de acción evolutiva, de forma espontánea a partir de la materia orgánica o inorgánica, ¿no? Básicamente esta idea surgió de Aristóteles, un filósofo griego que vivió 3 siglos antes de Cristo, y que pensaba que los 4 elementos de la Tierra, el fuego, el suelo, el aire y el agua, pues presentaban un principio inherente a ellos que llamó entelequia, y que hacía que esa entelequia hacía que esos 4 elementos de la Tierra pues de forma natural y de forma espontánea formasen cualquier forma de vida, ¿no? A partir de esa forma de vida ya se han formado los organismos que vemos actualmente, ¿no? Así que la generación espontánea es la primera, digamos, explicación a cómo existen los seres vivos, y que a partir de ahí, de esta teoría de Aristóteles, pues ya algunas religiones como las cristianas y otras religiones como la musulmana han ideado formas donde esa entelequia o estructura no muy clara la han transformado en digamos, principios creacionistas o divinos, y han interpretado que su Dios ha sido el que ha creado las especies, ¿no? Todos ellos se basan, por tanto, en criterios filosóficos de Aristóteles, que fue el primero que indujo esta idea en sus estudios también, fue también el primer naturalista en sus estudios sobre la vida, ¿no?
No vamos a entrar un poco en las consideraciones, pero por ejemplo en la Edad Media, fijamos un poquito esta ilustración, pensaban que las hojas de un árbol si caían en el agua formaban de forma espontánea peces, o bien si caían las hojas en tierra formaban aves y organismos terrestres, ¿no? Esta generación espontánea al final estaba muy arraigada en los científicos y naturalistas de la Edad Media y realmente llegó, y lo más importante hay que tener en cuenta que llegó hasta mediados del siglo XIX, donde ya las teorías evolucionistas empezaron un poco a descartar esas teorías de la generación espontánea, ¿no? Recordemos un poquito que hemos visto incluso que la teoría celular, que dos científicos alemanes que recordamos que fueron Matías y eh, perdón, eh, Theodorson y Matthias Schleiden, dos científicos, digo que eran alemanes, eh, propusieron sus dos principios celulares, la estructura celular, pero su tercera ley, la ley de la evolución de las células unas de otras, propusieron que eran por generación espontánea y tuvieron que pasar 50 años hasta que ya a principios del siglo XX empezaron a descubrir que realmente las células provenían por mitosis unas de otras, ¿no? En realidad, por tanto, la generación espontánea se ha mantenido a lo largo de todos los siglos de la historia de la humanidad y podemos decir que hasta mediados del siglo XIX era la única teoría que los científicos y naturalistas de aquel tiempo aceptaban. Sin embargo, en esa segunda mitad del siglo XIX ya algunos científicos empezaron un poco a discutir esta única forma de crearse la vida de forma espontánea y son conocidos dos experimentos, uno en el siglo XVII, Francesco Redi, y el más conocido, el que vamos a ver, el experimento de Pasteur, a mediados del siglo XIX, donde ya se descartó de forma clara y contundente cómo la vida realmente no se generaba por generación espontánea. El experimento de Francesco Redi, solamente a nivel de curiosidad, fue muy sencillo, ¿no? Puso trozos de carne reciente en tres frascos iguales. Uno lo dejó completamente destapado, el de la izquierda, en el centro lo tapó con una gasa más o menos perforada y con grandes agujeros que permitían la entrada de aire, y un tercer vaso completamente hermético tapado y realmente libre de cualquier acceso a cualquier organismo del aire hacia la carne, ¿no? Lo dejó durante varios días a temperatura ambiente y lógicamente al cabo de unos días aparecieron sus efectos de descomposición. Todos estaban descompuestos, todos olían mal, pero en el primero y en el segundo aparecieron gusanos que hoy sabemos que son las larvas de estas moscas que, sobre todo en la Edad Media, me imagino que el ambiente estaba muy estropeado, muy sucio y era muy frecuente encontrar las moscas en cualquier lugar, pues pusían sus huevos y lógicamente en un medio muy nutritivo esas larvas terminan apareciendo, ¿no? Así que al final vio que en el tercer envase, completamente hermético, donde no se podía acceder en ningún momento las moscas a que pusieran sus huevos y por tanto apareciesen larvas, era el único frasco donde realmente no aparecía esa generación espontánea y fue el primer ensayo, ya os digo, no, a mediados del siglo XVII, donde empezaron a dudar sobre que la vida surgía de forma espontánea sin necesidad de ninguna presencia de algún ser vivo previo, ¿no? El experimento de Louis Pasteur, el francés químico, que también lo conocemos como un gran científico porque descubrió el proceso de la fermentación del vino y también la esterilización del vino por un proceso llamado precisamente pasteurización, pues entre otras cosas también terminó de descartar la generación espontánea como única forma de formación del origen de la vida, ¿no? Su ensayo fue un poco más rebuscado y cogió matraces de cristal fácilmente calentables que tenían
un cuello llamado cuello de cisne, en forma de S, que permite la entrada de aire, pero que en esta zona cóncava se pueden retener cualquier microorganismo, aparte de que las moscas no pueden entrar, cualquier microorganismo que no pueda realmente subir a partir de esta longitud ascendente del cuello de cisne, ¿no? En su interior puso materia orgánica fácilmente fermentable por los organismos, pero si lo calentó a grandes temperaturas, lo esterilizó previamente y por tanto esos tubos estaban con un caldo nutritivo, pero previamente esterilizados por calor, ¿no? En este segundo imagen se ve cuando se esteriliza estos posibles materia orgánica que pueden estar contaminados previamente por bacterias. Y en el tercer ensayo vio un poco cuáles son los resultados. Si en uno de ellos cortaba esos tubos en forma de cuello de cisne y donde permitía por tanto la entrada de cualquier germen del aire, mientras que en el tubo que no había cortado y que todavía permitía la entrada de aire y por tanto de posibles moléculas de oxígeno que permitiesen la posible fermentación pero no la llegada de microorganismos, vio que en el que realmente estaba completamente abierto y que habían entrado después de abrir el tubo de cristal, había una fermentación y había un crecimiento microbiano. En este, donde estaban completamente aislados de la entrada de microorganismos, no se ha producido ningún tipo de contaminación y realmente se descartaba que esa aparición de la vida fuese por generación espontánea, sino debido a la entrada de bacterias a través de una boca ancha que previamente había formado unas bacterias anteriores, ¿no? Hoy en día en el Museo de Ciencias de París todavía siguen estos vasos guardaditos de cristal y todavía siguen sin ningún tipo de esterilización. En cuanto se abriesen o rompiesen, entrarían y se fermentarían, ¿no? Así que la conclusión de Louis Pasteur es que la vida realmente no se crea a partir de materia inorgánica o a partir de la nada de forma espontánea, sino que se necesitan microorganismos previos o organismos previos como los huevos de los insectos para que se cree la vida. Aquí nos preguntan un poquito que investiguemos un poco lo que pasó en el siglo XVIII entre John Needham y Lázaro Spallanzani. Fueron unas discusiones entre dos clérigos naturalistas, ambos interesados también por la naturaleza. Spallanzani no creía en la generación espontánea y este clérigo holandés, inglés, sí lo consideraban y tuvieron una discusión muy parecida. Spallanzani un poco intentó reproducir los experimentos del siglo anterior de Francesco Redi, pero las discusiones fueron eternas y ambos decían que los ensayos que se hacían no estaban bien hechos y cada uno llegaron a la conclusión de que tenía razón. Spallanzani pensaba que no había generación espontánea y John Needham concluyó de que sí, y esta conclusión del siglo XVIII llegó, ya os digo, hasta mediados del siglo XIX, donde Louis Pasteur terminó con esta, digamos, discusión. Pero el problema es que si no había generación espontánea a partir de materia inerte, ¿cómo se formaba la vida, ¿no? Y durante el siglo XX, ya después de descartar la generación espontánea, pues muchos científicos se lanzaron al estudio de cómo se originaron las primeras formas de vida, que lógicamente se pensaban que serían muy sencillitas, ¿no? Dentro de la escuela soviética, el primer científico que dio un poco un paso hacia adelante de una forma clara y científica de cómo se forma la vida fue Alexander Ivanovich Oparin. Oparin es el nombre con el que se conoce esta experiencia y habló de una teoría biogénica donde en realidad la vida no se forma a partir de otra vida, sino a partir de forma casi espontánea, de una forma razonada, de forma biogénica, por la asociación de la materia orgánica previamente formada por algún acto natural, ¿no? Habló de que las condiciones de la vida primitiva que realmente existieron eran muy diferentes a las actuales. Se sabe que la atmósfera actual es muy rica en oxígeno, pero la actual
atmósfera del oxígeno debido a la fotosíntesis vegetal, y sin embargo en los principios de la Tierra, cuando dijimos hace unos 4.600 millones de años, la atmósfera primitiva, aquí representada por este gráfico, pues era completamente diferente y no existía oxígeno, sino gases completamente ausentes de oxígeno que se llaman gases reductores, ¿no? Propuso que esta atmósfera realmente, cuando hubiesen grandes lluvias que terminan por enfriar precisamente las enormes temperaturas del planeta en sus inicios, pues arrastraban estas lluvias, los nutrientes que había en la superficie, y terminaban llegando al mar primitivo, formando lo que se llama una sopa prebiótica o un caldo nutritivo. Un caldo primitivo o sopa prebiótica es el concepto que acuñó, y que en principio tenía gran cantidad de materia inorgánica y componentes de carbono asociados a esa sopa nutritiva. Pues bien, la presencia de descargas eléctricas, como las tormentas eléctricas que se ven aquí, sumadas al calor de los procesos volcánicos, pues consideraba Oparin que eran suficientemente justificables para formar materia orgánica, compuestos orgánicos, aminoácidos, azúcares, que terminaron formándose o rodeándose de moléculas lipídicas y formaron las primeras moléculas muy sencillas llamadas coacervados, fue el término que acuñó él, para indicar a células muy parecidas a las bacterias, muy primitivas, que al final, después de adquirir de alguna forma no claramente explicada la capacidad de autorreplicarse, son los ácidos nucleicos que conocemos del tema anterior, el ADN y el ARN, pues seguramente esas moléculas de coacervados, cuando consiguieron adquirir moléculas que pudiesen replicarse a sí mismas y por tanto formar nuevas células con el mismo material genético, terminaron formando las primeras células primitivas muy parecidas a las células actuales bacterianas, que por evolución, ya evolución biológica, formarían todo ese conjunto de millones de especies que conocemos actualmente, incluso los fósiles actuales, ¿no? Por tanto, esta hipótesis se llama hipótesis abiogénica, significa que no proviene de organismos vivos previamente formados, sino de forma inerte a través de materia inorgánica y orgánica formado espontáneamente. Por tanto, el concepto de espontaneidad aparece nuevamente en la teoría de Oparin, donde realmente la vida parece que se forma siempre casi de forma espontánea. Unos ensayos 50 años después de la teoría de Oparin, que un científico norteamericano, Stanley Miller, intentó replicar a ver si realmente era posible en condiciones de laboratorio reproducir las condiciones que Oparin proponía para la atmósfera primitiva. Y en su famoso experimento de 1958 seguramente consiguió reproducir esas condiciones introduciendo en un matraz más o menos cerrado, que tenía electrodos que producían descargas eléctricas, y en ese matraz encerró previamente los gases que Oparin proponía como gases reductores componentes de la atmósfera primitiva. Vemos el amoníaco, el hidrógeno, el metano CH4 y el vapor de agua, ¿no? Con esas temperaturas elevadas y esos choques eléctricos, al cabo de unos días consiguió condensar todos esos gases, y cuando los analizó observó que había moléculas orgánicas como las que había propuesto Oparin, ¿no? Aminoácidos que, recordemos, son los componentes de las proteínas que son la base de los seres vivos, ¿no? También se han visto posteriormente que se han visto incluso componentes de nucleótidos, de adenina, timina, guanina y citosina, que son componentes también que se presentan en el material genético de los seres vivos. Y por tanto, la hipótesis de Oparin parecía que estaba confirmada por Stanley Miller al reproducir bastante bien las condiciones de la atmósfera primitiva. Sin embargo, durante este siglo XX, 1950 y pasados, pues la teoría no dejó de confirmarse, puesto que cada vez más se descarta que la atmósfera primitiva tuviese gases tan extraños como el amoníaco, el metano, que sí existe como producto de
las emisiones de los volcanes, pero no en grandes cantidades, y el hidrógeno no parece que fuese muy abundante en aquellos momentos. Así que la teoría de Oparin y los experimentos de Stanley Miller parece que no terminan de convencer a la comunidad científica, y hoy por hoy se recurre a que el origen de la vida realmente se encuentra en las dorsales oceánicas, ¿no? Esta hipótesis de que actualmente, luego veremos la hipótesis de la panspermia, que también es una hipótesis viable para algunos científicos, ¿no? Pero la hipótesis actual es que realmente esa materia orgánica inicial, esos coacervados iniciales, no se formaron en los mares superficiales de la atmósfera primitiva, de la Tierra primitiva, sino en lo que hoy actualmente todavía existe, que son las fuentes hidrotermales que aparecen a 2.000 a 3.000 metros de profundidad en cualquier océano, y que realmente son las zonas que se llaman en geología dorsales oceánicas. Son zonas donde sale el magma del interior de la Tierra, volcanes submarinos para entendernos. Esos volcanes están ricos en gran cantidad de gases, precisamente de gases muy parecidos a los que proponía Oparin. Están ricos en metano, ricos en azufres, en los componentes inorgánicos que necesita la materia inorgánica para formar materia orgánica, y la fuente de energía es la propia emisión volcánica, el calor volcánico, y parece ser que en estas zonas, en que están situadas a grandes profundidades, aparecen organismos muy extraños llamados extremófilos, bacterias que no conocemos en la superficie terrestre y que tienen un carácter de ser muy primitivos y que parece que están más próximos a la realidad de que se pueden haber formado de forma espontánea, entre comillas, a partir de los materiales inorgánicos que emiten los volcanes submarinos. Esta es la hipótesis actual de que se forman en las dorsales oceánicas y que al final lo único que hay que explicar, y vamos a ver a partir de ahora, es que a partir de estas formas primitivas o bacterias primitivas, por evolución han formado todos esos organismos pluricelulares y complejos que vemos actualmente, como son los vertebrados, por ejemplo. O el mundo vegetal, que a partir también de bacterias fotosintéticas muy primitivas que adquirieron la capacidad de fotosíntesis después de formarse esas bacterias iniciales no fotosintéticas, han formado los organismos de reino vegetal. Hay una hipótesis actualmente que también está muy en boga, que se llama la panspermia. Pan significa todo, todo semilla, y fue propuesto ya hace 2 siglos por un científico sueco, Svante Arrhenius, que propuso que las esporas podrían venir no de organismos de la Tierra, sino de los meteoritos que ya empezaban a identificarse en los naturalistas de hace 2 siglos, ¿no? Bien, la teoría de la panspermia parecía un poco confusa, pero algunos científicos, sobre todo astrónomos de Estados Unidos, de la NASA, de la Agencia Espacial Americana, pues consideran que muchos meteoritos no solamente contienen materia orgánica muy similar a los experimentos de Stanley Miller o a los que aparecen en las dorsales oceánicas, sino que no es descartable que contengan materia orgánica que en algún momento de la historia de la Tierra hayan caído en forma de meteoritos y que hayan sembrado esas esporas o materia orgánica a la Tierra y hayan formado organismos que realmente podían ser extraterrestres, ¿no? Parece un poco ambiguo y un poco de ciencia ficción, pero no es descartable que la vida pueda llegar por los meteoritos a nuestra Tierra y que seguramente a lo mejor hayan sido formados fuera de nuestro planeta. Pero aún así el origen de la vida, no sea terrestre o extraterrestre, sigue, digamos, en discusión de cómo a partir de esas moléculas orgánicas muy sencillas se pueden unirse poco a poco formando organismos mucho más complejos como los que hemos visto, que son las células, ¿no? Aquí nos indican conceptos muy extraños. Hay hipótesis que plantean que primero ha sido la replicación de formas que han posiblemente sido tipo ARN y que han evolucionado luego
a moléculas de ARN que han permitido replicarse a estas células procariotas, o bien que primeramente ha habido mecanismos de reacciones químicas que poco a poco han sido capaces de reproducirse gracias a la aparición posterior de moléculas orgánicas como los ácidos nucleicos, ¿no? En cualquier caso, aquí está la gran duda de cómo se ha formado la vida, y lo único que los científicos aceptan es que realmente las primeras huellas de vida en los fósiles de algunas piedras que se han descubierto en Groenlandia han aparecido, los más antiguos, hace 3.600 millones de años, es decir, 1.000 millones de años después de que se crease nuestro planeta Tierra, ¿no? Se llaman estromatolitos, palabra que significa piedras en forma de capas, son realmente piedras que no tienen un carácter natural, sino que se han formado por la fotosíntesis de algas llamadas cianobacterias, que todavía existen en algunos lugares y que se están formando incluso hoy en día estos estromatolitos, y que por su semejanza pues básicamente se piensan que son los primeros organismos bacterianos que no solamente aparecieron sobre la Tierra, sino que además produjeron las primeras moléculas de oxígeno y que transformaron la atmósfera reductora, esa atmósfera rica, por ejemplo, en componentes sin oxígeno, en un componente como es el oxígeno, que ya cambió la atmósfera reductora a oxidante y que hace que la vida se parezca a partir de hace unos 3.600 millones de años a una vida mucho más actual a la que parece que existe actualmente, ¿no? Así que hay dos teorías respecto a cómo se forma la vida. La teoría biogénica, que indica que se forma en las dorsales oceánicas a partir de materia inorgánica, y la teoría biogénica, que viene a decir que la vida se forma a partir de otros seres vivos que venían precisamente de lugares extraterrestres, pero que esta teoría biogénica pues no explica un poco realmente cómo se formó estos organismos extraterrestres que llegaron a la Tierra, ¿no? Bien, entramos en el segundo punto del tema, un poco ya más fácil de explicar, que es cómo evolucionan las especies una vez que se hayan formado, bien por estas teorías que hemos visto, biogénicas o abiogénicas, ¿no? Una vez que se forma la vida, pues hay dos opciones para explicar si evolucionan o no las especies, ¿no? O cómo la vida se ha presentado, ¿no? En realidad las teorías son de dos tipos: las teorías fijistas, las que indican que no ha habido evolución, que las especies son siempre las que se han existido, que no hay cambios en ellas y que son fijas en su aspecto. Por eso se llama fijismo, o teoría que admite que las especies no evolucionan y que siempre han mantenido su aspecto tal como las conocemos actualmente. Frente a ellas, las teorías fijistas, aparecen las teorías evolucionistas, ¿no? Que indican que las especies cambian constantemente con el tiempo y las que vemos actualmente son diferentes a las que existían en el pasado. Este concepto lo llamamos evolución y significa cambio de aspecto, no solamente físico, sino también, ahora sabemos, genético, en su material genético a lo largo del tiempo. En el caso de la especie humana, si aceptamos que la especie humana ha evolucionado, pues tenemos que aceptar que nosotros, la especie actual, somos diferentes a los organismos humanos que existían hace tiempo, ¿no? Veremos que los fósiles avalan esa hipótesis, pero que las teorías evolucionistas solo han tenido realmente eco a partir de la segunda mitad del siglo XIX, a partir de 1850, con la publicación de dos científicos que hemos visto, Lamarck, a principios del siglo XIX, sobre 1808, publicó sus primeras consideraciones evolucionistas, y ya en 1959 Charles Darwin las un poco concretó y un poco justificó de una forma más seria, ¿no? Luego se han ido mejorando, pero básicamente solo a partir de la mitad del siglo XIX podemos decir que las teorías evolucionistas han tenido eco, y sin embargo en la historia de la humanidad, en la historia cultural de la humanidad, las teorías fijistas han sido realmente las que han tenido eco en la sociedad, ¿no? Son las que no aceptaban el cambio y que las especies son inmutables, es decir, que no cambian
a lo largo del tiempo. Es decir, si vemos a un dinosaurio, pues seguramente este dinosaurio ha sido siempre así y no ha derivado o no deriva de otros organismos seguramente diferentes a ellos, ¿no? Ha habido siempre científicos que han apoyado el fijismo, algunos de ellos muy importantes, y cabe destacar Georges Cuvier. Todo eso tiene un concepto un poco teórico, no vamos a memorizar estos científicos, pero sí un poco el concepto de fijismo. Georges Cuvier fue un contemporáneo de Lamarck a principios del siglo XIX, y fue un científico que estudió enorme cantidad de fósiles que ya empezaban a aparecer en los descubrimientos naturalistas de aquellos científicos del siglo XIX, y consideraba que estos fósiles que aparecían de tipo monstruoso, la palabra dinosaurio significa reptil, gigante o terrible, pues aparte de su aspecto impresionante, pues en realidad siempre habían existido y dejaron de existir debido a procesos catastróficos, seguramente alguna emisión volcánica, alguna caída de meteorito o sencillamente algún diluvio importante que inundase las zonas donde vivía, ¿no? Actualmente parece que son muy vagas estas ideas, pero hoy se sabe que los meteoritos precisamente han extinguido a los dinosaurios. También ha habido grandes cambios en el nivel del mar y ha habido grandes inundaciones, y por tanto podían ser también asociados a lo que él consideraba catástrofes, y todos sabemos que hay emisiones volcánicas y los científicos aceptan que ha habido grandes emisiones volcánicas que han podido cambiar la climatología de la Tierra y que en pocos años, sino en días, han cambiado un poco las condiciones de supervivencia y han producido la extinción de algunas especies. Esos procesos catastróficos que Georges Cuvier propuso como realmente aparentemente imposibles, hoy en día se aceptan, pero las conclusiones de Georges Cuvier de que después de cada catástrofe surgían por creaciones divinas nuevas especies completamente nuevas, incluso mejoradas, y que realmente no cambiaban en el tiempo. Esa es la gran, digamos, debilidad de la hipótesis de Cuvier, porque nunca llegó a demostrar que la creación divina realmente fuese la aparición de estas nuevas especies de dinosaurios, de otros fósiles extinguidos que actualmente realmente han desaparecido y que se sabe que han existido a lo largo de la historia de la humanidad. Bien, pues por tanto, quizá la teoría fijista más creíble fue la de Georges Cuvier, el naturalista y anatomista francés, que en el principio del siglo XIX, sobre 1800, propuso como catastrofismo para explicar que las especies realmente aparecen y desaparecen bruscamente sin evolucionar, ¿no? Bien, fue precisamente Lamarck quien, con grandes discusiones, pues mantuvo con Georges Cuvier una discusión científica de realmente que estos sucesos catastróficos podían existir o no, pero realmente una vez que apareció una especie, la tendencia era a que cambiase de aspecto por diversas razones, ¿no? Y aparecieron ya a mediados del siglo XIX, a principios con Lamarck y luego con Charles Darwin, las teorías evolucionistas, que vamos un poco a centrarnos sobre ellas en este tema. Bien, para un poco introducirnos a las teorías evolucionistas, vamos a ver un poco las pistas que durante años los científicos evolucionistas han ido acumulando para conseguir que su teoría tenga un poco de criterios científicos, ¿no? La ciencia realmente no se guía por frases bonitas, sino por algunos hechos o bases científicas que los apoyen. Y aquí hay unas, más que pruebas anatómicas, pistas anatómicas y morfológicas que los científicos evolucionistas han utilizado para que la teoría de la evolución, que vamos a ver sobre todo la teoría de la selección natural de Darwin, pues tenga una credibilidad más o menos científica, ¿no? Una son las pistas, aquí habla de pruebas anatómicas y morfológicas, ¿no? Y habla de órganos homólogos y análogos, que hay que saber un poco qué son un órgano homólogo. Los órganos homólogos son aquellos que tienen el mismo origen embriológico, que tienen la misma estructura anatómica, ¿no?
y nos pone como ejemplo dos organismos muy diferentes en su apariencia externa, en su morfología externa, como son las ballenas, una ballena corcovada que vemos aquí, con sus grandes aletas pectorales, que le sirven lógicamente para nadar grandes distancias, y los murciélagos, esos mamíferos también como las ballenas, pero que en este caso son alados, aéreos, y que sus grandes brazos o extremidades superiores les sirven para volar, ¿no? Parece que las alas de un murciélago y las aletas de un cetáceo como este que tenemos aquí aparentemente no tienen nada que ver, pero si fijamos en su anatomía, si observamos un poco la anatomía, vemos que tanto las alas del murciélago como las aletas de los cetáceos tienen un largo húmero, un cúbito, un radio y unas falanges que más o menos pueden estar desarrollados unos huesos otros, y al final consiguen dar por su desarrollo óseo, en este caso de las falangeas, pues un aspecto a las alas del murciélago, y sin embargo a lo mejor la gran parte de la aleta no es corresponde a las falanges, sino a lo mejor a la estructura del húmero y del radio de cualquier vertebrado, ¿no? Así que un órgano que tenga el mismo origen embriológico, que tiene las mismas partes internas, por decirlo así, y que tenga diferentes usos, unos sirven para nadar y otros para volar, se llaman órganos homólogos, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, nuestros brazos serían homólogos a las alas de los murciélagos y a las aletas de los cetáceos, ¿no? Sin embargo, hay órganos que se llaman análogos, que se parecen. Analogía significa que se parecen las alas de un insecto como esta abeja y las alas de este ave, parece que son prácticamente órganos muy idénticos que sirven para volar, de hecho se utilizan, pero cuando se ve su origen embriológico, su anatomía interna, vemos que las alas de estos aves tienen huesos internos, como exactamente los huesos del mamífero, pero aquí vemos que las alas de los invertebrados no carecen de huesos, tienen un origen diferente y por tanto no son del mismo origen embriológico o anatómico, y se llaman órganos análogos, y son ejemplos de lo que se llama evolución convergente. Los evolucionistas, ¿no? Evolución convergente significa que cuando un uso va bien, da igual de dónde viene, sino lo importante es crearlo, ¿no? Y al final, cuando se crean estas alas, sirven para que la supervivencia de la especie sea mucho mejor. Los organismos alados pueden huir rápidamente de sus depredadores, y cualquier forma que utilice un organismo para poder volar, las alas, sería un buen ejemplo de evolución convergente, de, digamos, invento de los organismos de alguna estructura para la supervivencia. Mientras que los órganos homólogos, a veces la estructura interna es muy buena, pero las necesidades que tiene un organismo de sobrevivir en el medio acuático, en el medio aéreo, son diferentes, y su disposición de esta estructura anatómica evoluciona de forma diferente para conseguir que estas estructuras anatómicas se modifiquen, se varíen y se adapten al medio en que se encuentran. Luego, otra tercera pista que utilizan los biólogos son los órganos vestigiales, ¿no? En este caso hablan de este casuario y de este kiwi, que son organismos que viven en Australia y que realmente son organismos aves que no vuelan, ¿no? También conocemos el caso de un organismo, por ejemplo, como el avestruz, que es muy parecido al casuario, y que tampoco es una ave voladora, ¿no? Bien, pues al final podemos decir que las alas en algún momento de la vida de algún animal han dejado de ser importantes, como por ejemplo las aves, y estas aves, que son animales terrestres que no tienen depredadores, citan dos organismos de Australia donde los depredadores no existen en grandes cantidades, pues se han dado cuenta que la necesidad de volar no es necesaria, y han dejado de utilizar sus alas más que para volar, para un poco
cubrirse, protegerse del frío en condiciones invernales, las han mantenido, pero no con el fin de volar, ¿no? Al final se dice que las alas de estos organismos terrestres, de estas aves corredoras o terrestres, son organismos vestigiales. En el caso humano, por ejemplo, se suele citar que nuestro apéndice es un organismo vestigial y que está destinado a la fermentación de productos vegetales de nuestros ancestros, pero que ya como nuestra alimentación ha sido omnívora y especialmente en los últimos millones de años carnívora, pues poco a poco ese órgano no ha sido realmente útil y realmente se está digamos, reduciendo su tamaño vestigial. Supone una reducción de tamaño porque poco a poco tener un órgano grande que consuma energía no conlleva ningún tipo de ventaja evolutiva, ¿no? También las muelas del juicio son ejemplos de órganos vestigial que poco a poco se van reduciendo y son innecesarias en un proceso de masticación importante para un herbívoro que, como nosotros no lo somos, nuestros grandes molares no son tan importantes como nuestros ancestros lo requerían. Bien. Pues más pruebas, aquí quizá las pistas fósiles son las más importantes para los evolucionistas, ¿no? Cuando se estudia cualquier especie de vertebrados, sobre todo, que son los que tienen huesos duros y que pueden un poco fosilizar sus partes de fosfato cálcico, son muy duras y se pueden mineralizar a través de un enterramiento rápido, pues se ve que los fósiles de cualquier especie son diferentes en el pasado y se puede un poco reconstruir la historia anatómica de la especie viendo fósiles de diferentes edades, ¿no? Aquí tenemos un poco la serie, lo que se llama la serie evolutiva o la serie de fósiles del caballo, ¿no? El caballo actual, como vemos, es muy esbelto, con unas extremidades muy alargadas y con unas pezuñas muy determinadas. Los evolucionistas toman este ejemplo, puesto que si vemos fósiles del caballo antiguo, sus ancestros, algunos sí presentaban pezuñas, pero sus huesos, el húmero, el cúbito, el radio, la tibia y el peroné, perdón, pues el fémur, tibia y peroné, pues eran más cortitos que sus digamos actuales representantes, y los antiguos caballos de hace 50 millones de años no tenían ni pezuñas ni esas extremidades largas que les permitían actualmente a estos caballos salir corriendo y huir de los depredadores, ¿no? Estos antiguos caballos eran de un tamaño parecido a un perro y básicamente, aunque eran herbívoros, pues han ido evolucionando hacia la carrera y conseguir que se modifiquen sus estructuras anatómicas para conseguir que sean más veloces, ¿no? Así que al final podemos, gracias a las series evolutivas, tener una buena pista o prueba fósil de que las especies cambian a lo largo del tiempo, y esto se puede aplicar a cualquier especie, ¿no? Cuanto más tiempo está pasando, los investigadores, los paleontólogos, los que estudian los huesos de organismos del pasado, ven cualquier especie, incluso la especie humana, vamos a ver en el siguiente capítulo que la especie humana también tiene una serie evolutiva, sobre todo los cráneos o las extremidades superiores, donde podemos ver que han evolucionado a lo largo del tiempo, y el cráneo, el tamaño, el volumen cefálico de la especie humana actual es 3 veces más grande que los primeros homínidos o especies de humanos, los australopithecus, que tienen un volumen craneal, un tamaño de cráneo muy parecido y similar a los actuales chimpancés. Bien, sería quizá las pruebas fósiles o paleontológicas, que también se llaman pruebas de fósiles de huesos, las que más utilizan los evolucionistas para explicar realmente cómo evolucionan las especies. Y también encontramos que hay organismos que han decidido no adaptarse al medio porque este medio no ha cambiado en el tiempo, y tenemos a los llamados fósiles vivientes, ¿no? El celacanto, que se ha descubierto 2 o 3 especies en el último siglo y que se pensaba que estaba extinta, y que realmente recuerda enormemente a fósiles que aparecieron hace 400 millones de años en el Devónico, donde empezaron a aparecer los primeros fósiles de peces que tenían aletas lobuladas en las
zonas pectorales y que se piensan que fueron los precursores de los tetrápodos o primeros animales terrestres como los anfibios, ¿no? Parece un poco extraño que este pez pueda ser el precursor, digamos, el ancestro inmediato de los anfibios, de los primeros animales terrestres, pero los científicos están de acuerdo que estas formas y también los peces llamados pulmonados fueron los primeros peces que pasaron del medio marino, el medio acuático, al medio terrestre, evolucionando hacia los anfibios. Pues bien, todavía se encuentran celacantos o peces lobulados con aletas lobuladas como estas, que utilizaban a veces en el fondo marino para moverse más que para nadar, como si fuesen patas, y al final esas patas, digamos, o aletas incipientes se transformaron en las actuales extremidades superiores e inferiores que encontramos en los tetrápodos o animales con 4 patas, que son los vertebrados terrestres, anfibios, reptiles, aves y por supuesto los mamíferos, ¿no? Bien, a estos fósiles vivientes pues se les un poco explica de que no han evolucionado, puesto que las condiciones en que viven son muy similares a las que había hace 400 millones de años. Otro organismo fósil o fósil viviente es el Nautilus, que reproduce a los fósiles que actualmente se están encontrando del Jurásico, una época que vivió hace 200 millones de años, ciertos tipos de calamares, ¿no? Este fósil viviente, el Nautilus, es digamos, un ancestro de los calamares actuales que han evolucionado a partir de él, pero que él no ha necesitado porque vive en las profundidades marinas en condiciones muy similares a las que había hace unos 200 millones de años y no ha evolucionado desde entonces y se llama también un fósil viviente y es una prueba también, o por lo menos una pista, de que algunos organismos, si no hay un medio ambiente cambiante, pues van a permanecer con un diseño que les ha valido durante muchos millones de años porque es eficiente en esas condiciones. Hay otras pistas, más que pruebas, que son embriológicas, ¿no? Cuando se analiza el embrión de muchos vertebrados se ven que en sus primeros estadios se parecen mucho, ¿no? Aquí tenemos 4 tipos de vertebrados, peces de diferente forma, da igual de qué pez estemos hablando, da igual que hablemos de un tiburón, de una sardina, peces terrestres como la salamandra, tortugas, pollos, aves, y tenemos aquí un mamífero, el ser humano, pero podrían poner otro mamífero como podría ser una jirafa, y nos encontramos que los primeros meses de vida de esos embriones se parecen enormemente entre ellos. Tiene una forma de pez y unas hendiduras branquiales que son las futuras branquias del pez, pero que lógicamente van a ir desapareciendo en los animales pulmonados terrestres, ¿no? Según va avanzando la gestación de esos embriones, pues estos embriones se van modificando y van adquiriendo el aspecto definitivo del organismo, ¿no? Pero la embriología, cuando se estudia, el primer científico que lo estudió fue Ernest Haeckel, en la medida del siglo XIX, pues se sorprendió del parecido de los embriones incipientes de los diferentes vertebrados y lo utilizó como una posible pista o prueba para decir que los organismos derivan seguramente, todos ellos los organismos terrestres, de un ancestro anfibio común que, como hemos visto, puede ser el celacanto o los peces pulmonados que existen en muchas partes del mundo y que respiran por pulmones en ciertas épocas del año donde viven en lagos cercanos al mar y que se desecan y que respiran durante esos días de desecación de los lagos o charcas marinas mediante procesos pulmonares que posteriormente se transformaron en pulmones, pero que sus patas también se transformaron en las extremidades de los vertebrados actuales. Pues bien, las pruebas embriológicas o las pistas nos indican que debemos tener un ancestro común, que son los peces que hemos visto anteriores, de hace 400 millones de años, que pasaron del mar a tierra firme. Otras pistas para los científicos evolucionistas son las pruebas biogeográficas, que nos indican que cuando analizamos un determinado tipo de especie vemos que en diferentes partes del mundo pues no aparecen las mismas especies, sino especies parecidas, ¿no? Aquí tenemos el jaguar americano en
que vive en las zonas de Centroamérica, y lo que conocemos al leopardo africano en las zonas centrales de África, ¿no? También no lo ha puesto aquí, pero encontramos, por ejemplo, el tigre de Bengala, que se encuentra en las zonas ecuatoriales de, sobre todo del sur de la India y de Sri Lanka, ¿no? Bien, son tres especies que, como veis, de felinos muy parecidas, pero con diferencias entre ellas, ¿no? En realidad indican que para los evolucionistas que pudo haber algún ancestro común. Hoy los científicos aseguran que hace 10 millones de años en el centro de Asia apareció un felino que ha dado lugar a estas tres especies que conocemos como el jaguar, el leopardo o el tigre de Bengala, en realidad todos los felinos, también el león, y que se han adaptado a su medio ambiente porque las condiciones de la selva africana son diferentes a la centroamericana o las selvas un poco asiáticas que hay en torno a la India, en torno a la zona de Borneo, donde también hay tigres, ¿no? Bien, pues es otra pista de que cuando las condiciones son diferentes, las especies se adaptan al medio ambiente y cambian su forma y por tanto no son inmutables, y es una, digamos, réplica frente a los fijistas que indican que las especies son siempre iguales. Bien, y también hay pruebas moleculares. La genética molecular, sobre todo, identifica la secuencia de nucleótidos o el material genético de estos organismos diferentes y ve que cuando se analizan especies vegetales o especies animales, pues algunas tienen secuencias muy parecidas, como estas hortalizas que tenemos aquí, el repollo, el brócoli, son variedades, la lombarda, la coliflor, variedades muy parecidas en su ADN y sin embargo muy diferentes a especies muy distantes, como pueden ser la secuencia del ADN de los pinos, que son muy diferentes a estas verduras, ¿no? En el caso de los vertebrados y de los mamíferos exactamente igual, ¿no? Y siempre se cita el caso de la secuencia del ADN de un humano y de un chimpancé, que es enormemente similar, ¿no? Se dice que el 96% de la secuencia de bases de un humano y de un chimpancé son muy parecidas, y sin embargo, si se compara con un orangután, que es otro chimpancé próximo a la especie humana, pues se ve que esta secuencia es algo distinta, no llega al 96 y baja al 92%, es decir que parece que nosotros estamos más emparentados evolutivamente con los chimpancés que con los orangutanes, ¿no? Son pruebas moleculares donde sobre todo se analizan o bien la secuencia de aminoácidos o más bien actualmente, sobre todo porque es mucho más fácil y más, digamos, correcto, la secuencia ordenada de nucleótidos que hay en el ADN de cada ser vivo. Otras pruebas son un poquito o pistas que ha habido siempre alguna evolución paralela entre algunos organismos, ¿no? Por ejemplo, se sabe que las plantas con flores aparecieron hace unos 200 millones de años y han ido evolucionando conjuntamente algunas de ellas con los insectos. Los insectos han servido como organismos polinizadores para las plantas, y algunas plantas se han adaptado en sus flores para que los insectos los polinicen con mayor frecuencia. Es el caso más extremo, el de las orquídeas, que a veces por evolución han modificado su forma de las flores y simulan a la forma de los insectos para que sean atraídos por su forma, y estos insectos intenten reproducirse pensando que estas flores son el organismo de sexo contrario. Al final, las orquídeas es un buen ejemplo de coevolución, donde han modificado su aspecto físico, al igual que los insectos también se han ido modificando entre ellos. También los colibríes, que tienen unos picos muy alargados, realmente se han ido modificando, evolucionando a la polinización de unas flores que tienen néctar en las zonas muy profundas de la flor y que solo con largos picos se puede un poco alimentar, ¿no? El parasitismo y el mimetismo los conocemos un poquito y sabemos que hay organismos que son parásitos para una especie y para otra, ¿no? Por ejemplo, la tenia, también llamada solitaria, es un organismo que es un parásito no solamente de la especie humana, sino también del cerdo. El cerdo y el humano muchas veces se dice que son organismos que están muy asociados evolutivamente, ¿no? Y el mimetismo también conocemos que los insectos palos han ido evolucionando, han cambiado su aspecto
a la forma que presentan las plantas en la zona realmente donde viven, ¿no? Sería un buen ejemplo también de pista de que los organismos cambian un poquito porque hay otros organismos que también cambian. En este caso, el insecto palo cambia según varíe la forma de las plantas donde se encuentran. Bien, pues ya centrándonos en las teorías evolucionistas, vamos a centrarnos en tres, quizás las tres más conocidas, hay muchos más, pero las que actualmente realmente se estudian en cualquier libro de texto y sobre todo que realmente tienen vigencia en la comunidad científica. Recordando un poquito a la primera teoría científica de tipo evolucionista fue la que se llama el lamarquismo o el transformismo. El lamarquismo porque fue propuesta por primera vez por un científico llamado Jean-Baptiste de Monnet, caballero de Lamarck. Fue en realidad un militar que tuvo un accidente y le cambió la vida. Pasó a ser un naturalista, se aficionó por el mundo de la naturaleza y realmente propuso por primera vez de una forma científica que realmente los organismos no eran inmutables, no cambiaban, no dejaban su forma permanentemente, sino que cambiaban con el tiempo y adquirió el concepto de evolucionismo, ¿no? Fue el primero que empleó esa palabra de una forma básicamente científica. Bien, pues lo que consideraba Lamarck se basaba básicamente en una idea un poco errónea, que los organismos tienen la necesidad de mejorarse a sí mismos y que cuando las condiciones cambian ellos se adaptan al medio, una idea que cogió Darwin de él, se adaptan al medio para conseguir que esa mejora se consiga, ¿no? Esa necesidad de mejorarse hoy en día no se acepta y sobre todo tampoco la forma de adquirirse, ¿no? Para él, Lamarck, cuando un organismo necesitaba mejorar las condiciones de su vida, por ejemplo, alargando el cuello para conseguir hojas en árboles más altos, pues ese, digamos, ejercicio de un cierto órgano hacía que se modificase en el tiempo de la vida del animal, cosa que sí ocurre, y que esas modificaciones en el cuerpo eran heredables, cosa que no se acepta actualmente y hoy que sabemos que la genética nos dice que solo se heredan los caracteres basados en el material genético ADN, no en las condiciones físicas que se desarrollan, pues este es el segundo problema que tenía la teoría de Lamarck, de que la necesidad no crea al órgano, como decía el autor de la teoría evolucionista lamarquista o del transformismo. Las especies se transformaban porque las condiciones que habían adquirido un organismo a lo largo de su vida se heredaban en la descendencia. Si estos organismos, ya con cuellos un poco más largos en las jirafas, seguían con esa necesidad de mejorarse y de seguir estirando su cuello para alcanzar los alimentos que necesitaba para comer, terminaba formando la siguiente generación pues jirafas de cuellos más largos y también de patas más largas, que también estiraba un poquito a la hora de desarrollarse al andar, ¿no? Y así explicaba que la necesidad de un organismo de mejorarse y también de que ese desarrollo anatómico que es realizado durante la vida del animal terminaba produciendo organismos completamente diferentes a sus ancestros después de varias generaciones, ¿no? Bien, pues esta teoría llamada lamarquismo o transformismo hoy actualmente toda la comunidad científica lo rechaza porque hoy sabemos que la genética nos dice que solo se pueden heredar los caracteres que realmente se encuentran en el material genético y que ese material genético no se modifica porque el organismo quiera o que intente desarrollar un cierto órgano. Hoy sabemos que, por ejemplo, cualquier deportista tiene un desarrollo físico vigoroso, pero sus descendencias va a tener una anatomía muy parecida a la que tienen pues los posibles hermanos que ha tenido ese deportista y que no han hecho deporte y que tienen una estatura, un desarrollo muscular muy parecida. Un tenista, por ejemplo, su mano derecha o izquierda, si trabaja con la raqueta, pues va a desarrollar una musculatura superior en esa bíceps, pero que no lo va a
heredar su descendencia, afortunadamente, y sus bíceps van a ser exactamente iguales, y no va a estar más desarrollado el derecho o el izquierdo según haya sido diestro o zurdo en su juego. Bien, pues básicamente haremos algún ejercicio sobre propuestas del lamarquismo, pero se cita siempre al desarrollo del cuello y la altura de la jirafa como ejemplos, y comparaciones entre el lamarquismo y el darwinismo, que tienen 50 años de diferencia entre ellos, pero que básicamente tienen algo en común y algo diferente. Las especies evolucionan porque cambia el medio, eso es un concepto que acuñó y que cogió de Lamarck, pero el mecanismo de evolución es diferente en el siguiente principio, que básicamente es el que hoy se admite, el llamado darwinismo, escrito darwinismo. Fue Charles Darwin y también un contemporáneo, un naturalista contemporáneo suyo, Alfred Russel Wallace, que en mitad del siglo XIX, sobre 1859, propusieron simultáneamente en la Real Sociedad Británica de Ciencias Naturales sus dos conclusiones que previamente, años antes, habían desarrollado a la vista de dos grandes viajes que realizaron. Charles Darwin lo hizo a Sudamérica en un viaje conocido en un barco llamado Beagle durante 4 años, salió con 22 años de Inglaterra y regresó casi 5 años después de esta partida con un montón de muestras que durante unos 30 años estuvo un poco analizando hasta que se decidió a publicar estas ideas que eran un poco aceptadas en el mundo científico porque todavía las teorías fijistas prevalecían en aquel momento. Las teorías de Lamarck no realmente todavía seguían siendo muy aceptadas porque ya os digo que Lamarck en 1802, cuando las publicó, tuvo grandes discusiones con otros científicos, naturalistas también muy importantes como Cuvier, que las negaban porque eran fijistas, catastrofistas, y esa discusión realmente todavía seguía vigente incluso en la sociedad, ¿no? En 1859 se decidió a publicar Charles Darwin su libro El origen de las especies, puesto que recibió una carta de Alfred Russel Wallace, un conocido suyo, que sin conocer sus trabajos le propuso una teoría evolucionista casi idéntica a la que tenía él, reservada solo para los amigos, ¿no? Al final decidieron en los dos publicar la misma teoría el mismo día, en el mismo lugar, y quedaron como grandes amigos, y es de las pocas veces que dos científicos no luchan por adquirirse el título de una teoría, ¿no? Esta teoría, llamada la teoría de la selección natural, realmente fue mejor descrita por Charles Darwin que por Russell Wallace, pero básicamente se basaba en estos principios que sí tenemos un poco que recordar en esta página que tenemos aquí. Vamos a intentar subrayar los conceptos importantes en que vamos a ver de la teoría darwinista. El principio básico es que en cualquier población de una especie dada siempre hay individuos que son diferentes anatómicamente entre sí, ¿no? Esto lo vemos incluso hoy en día en cualquier familia o en cualquier población, ¿no? Conocemos, por ejemplo, que en una familia vemos que si hay muchos hermanos, algunos son más altos, otros un poco de tez más oscura, que los ojos son a veces más claros o más oscuros, en fin, no hay dos individuos idénticos salvo los gemelos en una familia que sean idénticos en sus condiciones anatómicas, fisiológicas o de comportamiento, ¿no? Eso es un hecho que no solamente ocurre en las familias, sino en cualquier población. Si nos encontramos ahora en Torrejón, vemos que en una clase vemos que hay individuos muy diferentes. En una misma clase, donde aparentemente tenemos la misma edad, pues hay diferentes estaturas, coeficientes intelectuales, pigmentación de la piel, de los ojos, textura del pelo, en fin, las diferencias anatómicas son evidentes no solamente en la especie humana, sino en cualquier organismo en un momento dado de esa especie, ¿no? Otra característica es que siempre las especies tienden a producir más individuos los que realmente el medio ambiente puede aceptar, ¿no? Si nos encontramos con un felino, pues generalmente los partos de los felinos suelen ser de 6-7 gatitos,
y generalmente los más débiles suelen morir por hambre o por debilidad o por enfermedades a los primeros días de vida, ¿no? Generalmente las especies generan más individuos porque saben que tarde o temprano van a morir algunos de ellos y su tendencia es, para que no exista la extinción, producir más individuos que realmente pueden sobrevivir. Básicamente, ¿por qué mueren? Por diferentes causas, ¿no? La lucha por la supervivencia de los individuos es debida a que sobre todo falta alimento. La alimentación es la primera causa de lucha de los individuos por la supervivencia, ¿no? Cuando los, recién nacidos de unos felinos, unos gatitos, por ejemplo, empiezan a beber leche de la madre, pues los más débiles son los que llegan en último lugar, los que menos leche beben, los que más débiles se quedan y seguramente los que van a morir antes, o bien por una enfermedad bacteriana o una enfermedad infecciosa, o sencillamente por estar más débiles van a poderse escapar con menos posibilidades de unos posibles depredadores. Alguna serpiente que pueda llegarlos los va a cazar con más facilidad y seguramente van a morir antes, ¿no? Así que la lucha por la supervivencia es una constante de cualquier especie, la especie humana también, y aunque hoy en día pensemos que no tenemos una lucha por la supervivencia tan clara frente a la naturaleza, pues hoy vemos que en ciertos países del mundo, pues algunos hijos todavía mueren muy jóvenes porque realmente no hay alimentos para todos, o hay una infección que provoca que mueran antes los más débiles. Bien, a este proceso donde realmente se eliminan los menos adaptados al medio o los que realmente son menos aptos a unas determinadas condiciones se llama selección natural o simplemente eliminación de los menos adaptados al medio o de los menos, digamos, capaces de sobrevivir a las condiciones extremas del medio natural. Este concepto de selección natural lo propuso Darwin, pero que Alfred Russell se dio cuenta de que realmente era un proceso que ocurría en cualquier especie. Bien, pues al final la selección natural lo que va a seleccionar es no solamente a los individuos más aptos, sino a su genoma, a su material genético, que les hace que realmente elimine otros genomas o, digamos, materiales genéticos menos aptos para el medio en que se encuentran en su momento. Y ahí está la clave de que es el material genético que Darwin nunca supo conocer ni entender de cómo se transmitían esos caracteres, puesto que las leyes de Mendel de 1859 realmente se estaban empezando a publicar por el propio Mendel, que las publicó pero que no llegaron a la comunidad científica y que hasta 50 años después de la publicación de las leyes de Mendel, pues las leyes de Mendel, pues hasta 1900 realmente no se fueron expuestos a la comunidad científica internacional y Darwin nunca llegó a conocerlas de forma directa porque realmente se transmitían esas condiciones aptas de unos individuos frente a otros en un mismo tipo de poblaciones, ¿no? Bien, en cualquier caso, hoy sabemos que tras la selección natural, en generación tras generación, quizá esas características heredables, pues al final se van a quedar en la población y las van a ir modificando poco a poco hasta conseguir que esa modificación sea tan clara que forme una especie completamente nueva y muy diferente a los ancestros anteriores, ¿no? Así que la supervivencia de los más aptos, no de los más fuertes, como algunas veces se dice, ¿no? La supervivencia de los más aptos al medio hace que se formen nuevas características ventajosas a ese medio y que aparezcan nuevas especies, ¿no? Para explicar la evolución de las jirafas, de los fósiles que también, como los caballos, ya se conocían que había jirafas ancestrales mucho más bajitas en el cuello más corto y de tamaño más bajo, pues lo explicó de una forma muy parecida a la mar, pero con la pequeña diferencia de la selección natural, ¿no? Explicó que efectivamente, antiguamente, las primeras generaciones de jirafas pues eran de menor tamaño, pero que existía, esa la gran diferencia, variabilidad genética entre ellas.
esos caracteres ya estaban genéticamente en los organismos, y había jirafas de cuello corto y de baja estatura y algunas un poco de cuello más largo y de más estatura. Lógicamente la supervivencia del más apto es aquel que pueda comer más hojas en unos árboles que se llaman acacias y que son de gran altura, ¿no? Las acacias generalmente empiezan a crecer, pero si hay mucha población, las acacias de menor altura son consumidas y solo los organismos que tengan mayor altura pueden alcanzar las hojas más altas de las acacias con mayor altura. Por tanto, van a ir muriendo, se van a seleccionar en los menos aptos y se van a eliminar los genes que determinan una estatura baja y un cuello corto. Y sin embargo, los más aptos en el medio, las jirafas de mayor estatura o de mediana estatura, van a transmitir sus genes a la siguiente o a las siguientes generaciones, ¿no? Aquí en la parte central vamos a suponer que ya han pasado varias generaciones de selección natural y ya empiezan a aparecer jirafas con abundancia en gran estatura y cuellos muy altos. Aquí se ve solo una, aquí aparecen dos y sin embargo parece que el número de jirafas de estatura pequeña y de cuello corto pues va disminuyendo porque estos genes en estos ambientes de acacias de gran altura no permiten la supervivencia de estos organismos poco aptos, ¿no? Tras muchas generaciones, las jirafas han conseguido tener una estatura muy alta y un largo cuello debido a que han transmitido los genes de generación en generación, los genes más aptos que dan estas características de gran estatura, ¿no? Y han desaparecido los genes que sean menos aptos. Al final, si se encontrasen de forma virtual estas jirafas actuales con las jirafas ancestrales, pues en teoría serían de la misma especie, ¿no? Pero las diferencias anatómicas suelen conllevar diferencias genéticas a largo plazo, mutaciones que se llaman, Darwin no lo supo, y esas mutaciones terminan porque sean incapaces de que esta especie de jirafa actual pueda reproducirse con especies ancestrales porque su material genético ha cambiado mucho. En ese caso se llama ya formación de una nueva especie que es completamente, no solamente anatómica, diferentemente anatómica, sino también de tipo genéticamente son distintos y no se pueden reproducir entre sí. Se denomina especie, desde el punto de vista biológico, a cualquier serie de organismos que se parecen entre sí y que se pueden reproducir entre sí y tener una descendencia viable. Se supone que esta especie de jirafas no podría reproducirse con esta especie de jirafas ancestrales y constituyen especies diferentes que se nombran de una forma diferente. Bien, pues esto sería el caso, digamos, comparativo entre la evolución de las jirafas según Darwin, según el darwinismo, y la evolución de las jirafas según el lamarckismo, donde básicamente la necesidad de una jirafa de mejorarse y de adquirir de transmitir unos caracteres adquiridos durante su vida es la gran diferencia respecto a la selección natural de los organismos más aptos y diferentes en un momento dado. Hoy en día lo que se acepta realmente es una variación, una mejora del darwinismo que se llama neodarwinismo o teoría sintética. La teoría sintética es la que combina los conceptos de darwinismo, de Russell Wallace y de Darwin, con la actual genética que hemos visto, la genética mendeliana y la genética molecular, que ya en 1953 con los descubrimientos genéticos de la doble hélice de Watson y Crick, pues ya se consideran que es la base de los cambios en la selección natural, ¿no? Básicamente la teoría sintética, por tanto, asocia a la genética actual los conceptos básicos y claros de la selección natural de Darwin. Básicamente estos conceptos genéticos los hemos visto ya y es la reproducción sexual, ¿no? Cuando un organismo nace hay que saber que hoy sabemos que es el resultado de la combinación de los genes paternos y maternos a igual escala. Si un organismo nace va a tener características del padre y de la madre y por tanto esas combinaciones genéticas seguramente se van a combinar y pueden formar organismos mejores
puesto que combinan las dotaciones genéticas buenas del padre y de la madre. La reproducción sexual es necesaria, por tanto, para la selección de organismos y que exista variabilidad entre ellos, ¿no? Los hijos son siempre diferentes a los padres y entre los hermanos se parecen más entre ellos que a los padres, sencillamente porque han recibido solo la mitad de un progenitor. Luego sabemos que durante la meiosis, la formación de gametos, existe recombinación de genes en el propio cromosoma de una dotación paterna o materna. Aparecen nuevos cromosomas que combinan a lo mejor genes paternos y maternos de los abuelos, y esos nuevos cromosomas indican que van a crear en cada formación de gametos nuevos cromosomas, nuevas posibilidades, nuevas variaciones genéticas que favorecen lo que hemos visto en la teoría de Darwin, la variabilidad de los organismos de una población determinada. Y hoy sabemos que las mutaciones, los cambios súbitos de forma espontánea o provocada por agentes químicos o físicos como los rayos ultravioletas, pues modifican el material genético y hace que si son variaciones o mutaciones que afectan el material genético de las células germinales, los gametos masculinos y femeninos, pues van a producir variabilidad genética y por tanto van a formar nuevos genes que posibilitan que haya posibles cambios y que puedan ser solucionados, ¿no? Al final, estas consideraciones genéticas hacen que la explicación de la evolución de la genética de la jirafa, sea más clara a través de conceptos genéticos, puesto que los caracteres que heredan unas generaciones posteriores a las ancestrales son materiales genéticos que favorecen el desarrollo de una característica que es seleccionada por el medio ambiente y que termina al final formando nuevas especies porque su material genético ya es muy diferente al ancestral. Lo que ha habido es una transmisión de genes heredables y que han sido seleccionados dichos genes gracias a la selección natural o la eliminación de los menos aptos en un medio determinado. Luego, en el último siglo, a mediados del siglo XX, 1950, pues han ido apareciendo otras teorías un poco más delicadas que explican a veces mecanismos de selección natural más o menos claro, rápido, y que tienen diferentes nombres, pero que nosotros nos vamos a olvidar de ellas porque todavía están en controversia, ¿no? Son el neutralismo, que no vamos a estudiar, el equilibrio puntuado, que sí vamos luego a retomar en el siguiente tema, y la endosimbiosis, que realmente es una variación también de la selección natural y que al final son modificaciones, pequeñas modificaciones de la teoría que hemos visto, la teoría sintética o la teoría genética de la selección natural, que es la que hoy actualmente se acepta en la mayoría de la comunidad científica. Bien. Y ya en el siguiente tema hablaremos de la formación de nuevas especies, cómo realmente el mecanismo se explica de una forma más detallada, y veremos incluso la formación de la especie humana como caso más claro de evolución de las especies en caso de los organismos vertebrados en donde nos encontramos. Bien, pues muchas gracias por vuestra atención, eso es todo.